Ok, ok, parece ser que ya estamos al aire. Ok, bueno, muy buenas tardes a todos, muy buenas tardes a quienes están siguiendo la transmisión a través de Socialismo Extinción México, de izquierda.info, de OPM o de algunas otras páginas o canales o medios, etcétera. Este es prácticamente la primera transmisión en vivo que tenemos desde Socialismo Extinción México. Es un proyecto que apenas está, un proyecto organizativo que apenas se está levantando, justamente con el objetivo, pues, de dar cobertura también a la lucha climática, pero también en un contexto en donde nos enfrentamos a un colapso civilizatorio, nos enfrentamos a una crisis global en términos generales del medio ambiente, y que también, pues vaya, bajo este mismo propósito de reivindicación de clase, de reivindicación revolucionaria, pues partimos, vaya, de una cuestión de que la supervivencia pues se va a dar y solamente se puede dar a través de una vía colectiva, de una vía revolucionaria y en este caso socialista y antiextincionista. Efectivamente, pues tratamos de abrir espacios de debate, de espacios de discusión. Hace falta mucho que clarificar sobre una gama muy amplia de temas, sobre todo aquí en la situación nacional, la situación aquí en México. Estamos transmitiendo desde la Ciudad de México y bueno, uno de los temas que nos atañe el día de hoy es el tema de la crisis del agua, de la situación o la cuestión del agua en nuestro país. Cabe destacar que, pues bueno, es un tema que desgraciadamente buena parte de la izquierda revolucionaria o las organizaciones de la izquierda revolucionaria o que se reivindican revolucionarias, pues es un tema que al parecer no está lo suficientemente tratado, sin embargo sí está a flor de piel, a ras de suelo prácticamente en la vida de muchos luchadores sociales, en la vida de muchas comunidades, en la vida de muchos pueblos y barrios alrededor del país, que pues prácticamente día a día ven pues, los sufrimientos de esta problemática. Se enfrentan a problemas de desabasto, se enfrentan a problemas de contaminación, se enfrentan a cuestiones que tienen que ver con despojo, se enfrentan a violencia de forma directa o indirecta, se enfrentan también a el hecho de que simplemente las altas temperaturas o los cambios de temperatura, pues efectivamente terminan afectando tanto cosechas, varios sectores. De la misma manera, vaya, recordar que pues el agua es uno de los ciclos que tal vez, salvo que alguna otra corrección que me hagan, pues es un ciclo bastante delicado, es un ciclo que obedece a muchos factores, que obedece perdón, a factores pues de temperatura, obedece a factores incluso de radiación solar, obedece a factores de, ¿cómo se llama? De temporada del año, etcétera, etcétera, obviamente altitud, latitud, etcétera. Sin embargo, pues vaya, en este contexto de cambio climático, originado principalmente, o más bien cuya autoría le debemos al capitalismo, al modo de producción capitalista, en este mismo sentido, pues es el agua uno de los recursos y uno de los ciclos que se ven más afectados y que consecuentemente nos van a llevar a repercusiones que algunas son a corto plazo, otras son a largo plazo, de las cuales, pues, vaya, independientemente de un nivel individual o un nivel colectivo, pues a todos nos va a afectar. Les quiero presentar a los compañeros que nos acompañan el día de hoy. Tenemos aquí presente a Carlos Petroni, él es uno de los compañeros que tenemos representando a la internacional, izquierda internacional. Es un luchador, un militante de ya bastantes años, ha estado en muchos procesos políticos y justamente es uno de los grandes impulsores que tenemos actualmente en esta cuestión del planteamiento antiextincionista como tal. También tenemos aquí presente a Rubén Jaramillo. Rubén Jaramillo es pues un activista marxista, es trabajador de la industria de la infraestructura hidráulica, se especializa en procesos de potabilización de agua y tratamiento de aguas residuales. También tenemos Iván Martínez Azueta, él es activista también, es también investigador militante, es originario del Valle de Mexicali, Baja California,
participa en el movimiento de defensa del agua Mexicali, Mexicali Resiste. Estudia actualmente un doctorado en geografía en la UNAM. Y bueno, me presento, yo soy Eric Wewetzi, miembro de Socialismo Extinción México, justamente licenciado en Ciencias Políticas y Administración Pública, también activista, militante marxista de ya bastantes procesos, y actualmente pues estudiante de igual de posgrado de Cambio Climático y Biodiversidad en el Instituto Rosario Castellanos. Entonces, bueno, quería iniciar con una breve pregunta o un breve comentario. ¿Cuál, que bueno, prácticamente es abierto, pero cuál es la actual situación del agua en el contexto de cambio climático y contaminación? ¿Cuál se les hace a ustedes que en términos nacionales, en términos de el país, México, es la situación en la que nos encontramos? No sé si Rubén, Carlos o Iván quieran comenzar con esta participación. Hola, ¿qué tal? Si quieres yo empiezo, Eric. Adelante. Sí, muchas gracias. Sí, considero que esta situación de crisis que hay en México sobre el tema del agua es delicada en el sentido de que pues hemos visto cómo este año han habido muchas sequías en el norte del país y posiblemente en esta temporada de lluvias que todavía no termina veamos muchos casos de inundaciones, de casos de que en el sur llueve mucho, hay suelen haber casos de desastres naturales provocados hasta por huracanes o por extensas lluvias en el sur del país, pero en el norte pues llueve muy poco. Sin embargo, pues no es la falta de lluvias la principal causa de esta crisis, sino que es la extracción excesiva del recurso por parte de agroindustrias e industrias manufactureras también, que se encuentran en zonas donde sobreexplotan los mantos acuíferos y además contaminan el agua, haciendo que sea más difícil obtener agua para potabilizar y de proveer a la población en general. Esto pues también se combina con un crecimiento de las ciudades de manera descontrolada, la cual este crecimiento es propiciado por las mismas dinámicas del capital que pues generan la ampliación de las manchas urbanas en diferentes zonas del país, en las cuales pues cada vez se requiere de más agua para abastecer ya sea la población en general, pero también para las actividades comerciales, industriales, etcétera, ¿no? Y también pues para la agricultura. En México es un país que por ser semicolonial y estar sometido principalmente por los Estados Unidos, también cumple con un papel de producir materias primas y productos secundarios que se generan ya sea en el campo o en las industrias manufactureras, y estas ocupan una cantidad muy grande de agua. Tienen, gracias a diversas reformas que se hicieron en el 92 sobre el tema de la propiedad de la tierra por parte del Estado y también de los recursos que emanan de ella como el agua, se han generado cambios drásticos en la forma en la cual se administra y se gesta el agua en este país. Y uno de ellos es que se han creado concesiones muy grandes a grandes industrias, sobre todo multinacionales, algunas también nacionales, para extracción de agua para sus productos, o bueno, para su actividad comercial o su actividad industrial. Y esto pues con la finalidad de que sus productos sean exportados a los Estados Unidos. Y ejemplo de esto pues son las cerveceras que se encuentran en el estado de Nuevo León, en Coahuila, en otros estados del norte, en los cuales se produce mucha cerveza, muchos refrescos, muchas bebidas azucaradas, que no son necesariamente para consumo nacional, sino que se exportan a los Estados Unidos. Y bueno, esto derivado también del Tratado de Libre Comercio, un tratado que ahora pues está renovado en forma de TEMEC y que pues no contempla tampoco ningún tipo de regulación a la contaminación del agua que generan este tipo de compañías, ¿no? Y bueno, han habido una gran cantidad de incidentes de contaminación. Conocemos, por ejemplo, el caso del río Sonora por parte del Grupo México, que es una empresa extractivista de minerales y que ha causado enfermedades en muchas personas que viven por donde corre el río, y también la muerte de muchas especies marinas en la desembocadura de este río. Hay también el caso del río Santiago. Yo personalmente al menos conozco el caso de las cuencas de los ríos Aguapan y Atoyac, que están en Tlaxcala y Puebla, porque a mí me tocó trabajar un tiempo en el Instituto de Ingeniería de la UNAM, y ahí, bueno, pues hicimos todo un trabajo de diagnóstico para la posibilidad de sanear
la cuenca de estos ríos y también el embalse. Y bueno, considero yo que estas, digamos, son las causas, pero aparte, pues los efectos son pues que por la poca extracción que se puede obtener del subsuelo de agua en muchas zonas, como en el norte del país, donde pues estamos viendo un caso de sobreexplotación, y sobre todo en el centro del país, en lo que es la cuenca del Valle de México, por la gran mancha urbana que representa la ciudad, tenemos ya dificultades para poder abastecer a la gente de agua. El caso del Valle de México es, de hecho, uno muy especial porque es la zona que presenta más estrés hídrico en todo el país, inclusive más que los estados del norte. A mí me gustaría, por ejemplo, puntualizar que en los estados del norte no es que sea completamente árido, hay muchos ríos en los estados del norte, pero el problema es que las actividades comerciales e industriales han generado una contaminación de estos ríos, de los cuales pues, ya es posible tener aguado, no nada más por la cuestión de que se contaminan los ríos, que había muchos ríos se corta un poco. En México hay, y pues muchas veces se corta un poco. Voy a tratar de hablar un poquito más despacio para que se entienda. Aquí en la Ciudad de México había muchos ríos, pero pues derivado del gran crecimiento urbanizado, que viene inclusive desde pues, la conquista española, desde que el virreinato de la Nueva España decidió poner su capital aquí, donde era la metrópoli del Imperio Azteca, pues había un gran sistema de lagos, para evitar la inundación de la ciudad. Esta ciudad durante la época colonial se inundó muchas veces. Y pues derivado de eso crearon obras de infraestructura para el desagüe de los lagos y eso provocó pues el secado prácticamente completo de estos lagos. Queda ya muy poco de este sistema de lagos que era el gran lago de Texcoco. Y pues de ahí también pues se han ido secando y contaminado los ríos que habían en esta cuenca y ya no es posible obtener agua potable por fuentes superficiales. Ahora se tiene que extraer casi por fuerza, ya sea por pozos que ha construido el sistema de aguas de la Ciudad de México y por un sistema de presas que vienen desde el estado de Michoacán y por todo el estado de México, que es el sistema Cutzamala. Yo personalmente tuve la experiencia de trabajar en un proyecto para el mejoramiento de esta planta. El proyecto únicamente se quedó en papel, no ha habido absolutamente nada hasta ahorita material o físico que se realice en esta planta. Ahorita la planta potabilizadora de Los Berros se llama, que es la parte central del sistema Cutzamala y pues tristemente ha perdido cada vez su más capacidad para poder potabilizar agua por diferentes cuestiones. Una de ellas es que, por ejemplo, en la presa de Valle de Bravo ha habido un crecimiento urbano, mucha gente ha hecho casas de campo ahí, hay actividades acuáticas como veleros, competencias de motos acuáticas y un montón de cosas que se realizan ahí, y actualmente también empieza a haber crecimiento de materia orgánica en esa presa, lo cual ha provocado que se vuelva más difícil el proceso de potabilización de las aguas que vienen de estas presas, y eso provoca pues cada vez menos agua del sistema Cutzamala a la Ciudad de México. Y es nada más un ejemplo de lo que pasa en todo el país. Las sequías y la problemática para extraer el agua de cada vez más zonas ha provocado cortes de agua, que en cada vez más colonias y pueblos la gente tenga que tandear el agua, que llegue de manera irregular, que llega solamente una vez a la semana, la gente tiene que almacenar el agua en botes y muchas veces tienen que depender de las pipas, las cuales son una especie de negocio semiclandestino que opera al amparo de muchas autoridades políticas, al menos en esta zona. O sea, se sabe, por ejemplo, por más que rumores que otra cosa, pero se sabe que en la Ciudad de México hay políticos muy enquistados en las instituciones que dentro de sus negocios operan también navíos, bueno, varias pipas, ¿no? O sea, muchas pipas de agua, las cuales abastecen a zonas sobre todo del oriente de la ciudad o que colindan con el Estado de México, sobre todo en Iztapalapa, Tláhuac, y bueno, casi en cualquier delegación o alcaldía de la ciudad encontramos que hay gente que depende de pipas para poder recibir agua potable. Entonces, a grandes rasgos considero que esa es la crisis, digamos, en este momento de agua. Hay demasiadas concesiones a industrias, sobre todo para exportar mercancías a los Estados Unidos, y eso incluye también la agroindustria. Hay
la agricultura es muy necesaria, pero también es una de las actividades económicas de agua. Y bueno, también hay una muy mala administración por parte de los organismos operadores, los organismos de cuencas, sobre todo pues la CONAGUA o la Comisión Nacional del Agua, no genera la infraestructura ni los proyectos necesarios para abastecer de agua potable a la mayoría de la gente. Entonces vivimos en este momento una lucha de clases por el agua, en la cual la clase dominante se ha aprovechado de que pues se les da toda el agua posible para sus actividades comerciales, para acrecentar su capital, pero somos las clases oprimidas las que pues padecemos de la escasez del agua generada por ellas mismas. Y a la vez, a pesar de que pueden existir formas para abastecernos del agua necesaria, pues la administración del Estado no genera esas condiciones para que las clases oprimidas podamos obtenerlas, sino que se genera, digamos, ya sea de manera orgánica o artificial, esta escasez de agua cada vez más. Y bueno, aparte, existe el cambio climático. El cambio climático, pues también va muy relacionado con la disponibilidad de agua, ya que la disponibilidad de agua también muchas veces depende de condiciones climáticas o meteorológicas. Si no llueve mucho, pues muchas veces el agua superficial, ya sea de lagos o ríos, o incluso manantiales, pues empieza a escasear, empieza a reducirse, y es el caso que vimos en los estados del norte, sobre todo en Nuevo León, en la que prácticamente todas las presas se secaron en la temporada de estiaje, la cual se prolongó mucho, y ahorita que pues ya es temporada de lluvias, pues volvieron a llenarse, pero no a toda su capacidad, por ejemplo, ¿no? Entonces es una de las otras situaciones que enfrentamos, no nada más como país, sino pues a nivel global, ¿no? Dejaré por un momento ahí mi participación. Muy bien, muy interesante tu presentación, Rubén. Muchas gracias. Carlos, ¿quieres comentar algo al respecto? Sí, para mí la presentación de Rubén estuvo muy buena. Yo quisiera agregar algunos datos, sobre todo a nivel global. Si ustedes miran este mapa, que voy a tratar de compartir, no me deja compartir. Bueno, no sé por qué. ¿Por qué no me dejas compartir? Ok, si ustedes miran este mapa, que es viejo, van a ver que el problema del agua es un problema universal. Y este mapa está trazado. Las zonas en rojo que pertenecen a las zonas más desérticas de África ya no tienen agua prácticamente. Las amarillas están cada vez más afectadas y México se encuentra con un celeste clarito, sea en la tercera categoría. Sin embargo, este mapa está trazado, porque si nosotros vamos a otro mapa que hay, que es sobre ya México, veremos las sequías en México. En diversas de las causas. Aquí quisiera manifestar una cosa que normalmente los políticos, los gobiernos ignoran. Ustedes han visto la ola de calor al norte de México, sobre todo en Estados Unidos y el norte de Estados Unidos y en zonas antárticas. Hace temperaturas elevadísimas que han producido lo que que son grandes lagos y contenedores de agua, depósitos de agua potable que se han esfumado. Bien, las isotermas que determinan esta ola de calor, junto con la desarticulación de las corrientes de chorro en la atmósfera y en la estratosfera, están produciendo que estos enormes globos de calor que producen sequías intensísimas se esté desplazando lentamente hacia el sur, no desplazándose, moviéndose, sino extendiéndose, es decir, que se extienden las zonas de calor. Entonces México, toda esta parte de México, toda la parte norte de México,
en 1 o 2 años va a estar envuelta en las olas de calor intenso que puede superar los 40-45 grados de temperatura. El proceso de la falta de agua es un proceso enorme y mundial. Fíjense, en la India, por ejemplo, tienen que mandar vagones, debido al intenso calor que se incrementa a diario, tienen que mandar vagones de ferrocarril, trenes de ferrocarril cargados de agua a zonas que ya no tienen agua. Los agricultores indios que vienen de una gran lucha para obtener algunas ganancias de lo que producen en sus tierras, ya que en que se pagaban los impuestos y se vendían los granos, los campesinos hicieron un gran movimiento, ganaron, y la especulación que tenían tanto el gobierno como los dirigentes agrarios era que debido a la guerra entre Ucrania, entre el bloque de Rusia y China, los BRICS, etcétera, etcétera, contra NATO y Estados Unidos, que se disputan en una guerra en Ucrania, que ha detenido durante meses la exportación de granos, tanto de Ucrania como de Rusia, y que de Rusia todavía hay grandes faltantes. Esto ha producido una serie de hambrunas en África, porque no hay forma de producir grano, y en la India, que especulaban con que ellos podían tapar este agujero de las exportaciones de granos con su propia producción, que era muy grande, de repente vieron que toda su producción se podría, se caía, se secaba debido a la gran ola de calor. Y están muriendo de a centenares. En Pakistán ya vimos las inundaciones que han pasado, que también son un fenómeno que causa el cambio climático, que ha afectado a 30 millones de pakistaníes, ha destruido miles y miles de edificios, industrias y casas, donde han muerto, ellos dicen, 2.000 personas, pero mi cálculo es que han muerto más de 10.000 o más, que lo sabremos con el tiempo, y que ha destruido casi el 25-30% de la economía del país. Entonces, y esto también se produce por el calor, es decir, el calor, en las olas de calor, calientan el mar, sube el nivel del mar, se evapora con más facilidad y eso produce lluvias torrenciales que a su vez desbordan los ríos y todo lo demás, pero que tienen un inconveniente porque no ayudan, afectan el agua potable. Y México tiene ese problema también, es decir, los grandes huracanes que mueven aguas del mar, que mueven aguas que no son potables, se meten en los conductos de transmisores de aguas, pudriéndola o contaminándola y no haciéndola excesiva. Tenemos aquí el dato de que en el mundo, en el planeta, no hay un solo centímetro cúbico más de agua que el que había cuando surgieron los seres humanos. Tenemos la misma cantidad de agua, solo que en este momento un gran porcentaje, sobre todo en las grandes cuencas de los ríos y los que desembocan en los mares, tenemos agua contaminada que no se puede utilizar para para beber, etcétera, etcétera. Después hay otro problema muy grave, que está relacionado con el agua, que son las cañerías podridas. México tiene cañerías podridas. Tiene cañerías que eran para 40, 50, 60 años y ya tienen un uso de más de 100 años. Lo mismo que está pasando en Estados Unidos, donde la mayoría de las cañerías de Estados Unidos tienen un promedio ahora de vida obsoletos, ya son, que han vivido más de 100 años y que causa cosas como, por ejemplo, que la capital de Mississippi en este momento no tenga agua potable porque al venir los derrames de la lluvia por el calor, que se precipitaron después de grandes sequías que secaron el terreno y lo endurecieron, entonces el agua corre con mucha mayor facilidad, infectaron todas las cañerías o los cursos de agua potable y la ciudad capital de un estado no tiene agua
en este momento y se va y nadie tiene el dinero para arreglarla. Estados Unidos envía miles de millones de dólares a Ucrania para que enfrente a Rusia para favorecer los planes de la OTAN y de Estados Unidos. No tienen dinero, según ellos, para regular o arreglar las cañerías de Jackson. Y según dicen un informe que acabo de leer, todas las cañerías del país están en las mismas circunstancias. Y no ha habido mantenimiento, la burguesía no le ha dado mantenimiento. Bueno, en México es igual. Ustedes recordarán que en México las aguas hervidas durante mucho tiempo infectaron el agua corriente de la Ciudad de México. No sé si se acuerdan de que causaba enfermedades a las personas que venían de afuera del país que no estaban acostumbradas a beberla, les causaba enfermedad, la famosa venganza de Montezuma, que no era más que la intoxicación por aguas contaminadas. México tiene varios problemas. El primero es uno de los países que más agua consume en el mundo. Está entre los 5 primeros lugares. Y más del 85% de esa agua la consume la industria y la agricultura no necesaria. Después explico un poco este término. Y solo un 13-14% se utiliza para las necesidades de los seres humanos. En ese sentido, está entre los 5 primeros países que gasta el agua en tal magnitud. Ya Iván dio un informe breve sobre qué hacen con el agua las industrias y lo demás. Y es una situación gravísima. Se desperdicia en la minería de superficie, se desperdicia el agua en productos no necesarios, como las aguas gaseosas y las cervezas, se desperdicia en grandes producciones de alimentos o no alimentos, pero vegetales y de esto, que son exportados, es decir, se consumen como si el agua se consume como una materia prima más de un país oprimido. A este problema se le agrega, como ya mencioné antes, la infección o la invasión de aguas no potables a los sistemas de distribución de agua potable, a los ríos y demás. El crecimiento del océano, las tempestades cada vez más fuertes, contribuyen a que los ríos y los lagos se polucionen con aguas hervidas o aguas desaladas que las inutilizan para el consumo o la utilización. Hay sistemas, yo creo que uno de los compañeros es especialista en esto, trabaja en esto, en crear agua potable del mar. No sé en qué medida esto se utiliza en México. En Estados Unidos muy pobre la producción o la potabilización de agua del mar. Me gustaría entonces que el compañero compartiera con nosotros cómo se hace. Todo esto indica que la burguesía no solo es responsable del cambio climático que nos está llevando a la extinción y que va a suceder en la próxima década o así. Nos dirigimos al precipicio de la extinción, a la destrucción de la civilización montada por sobre la superexplotación de la naturaleza, y ahora estamos pagando el precio. Y el precio es la extinción. Entonces la tarea central en este momento es para sobrevivir, y sobreviviendo ver cómo arreglamos lo que la burguesía destruyó sistemáticamente. No vamos a evitar la extinción ni el colapso de la civilización. Lo que tenemos que prepararnos es para la etapa post colapso civilizatorio. Bien, pero hay una serie de cosas que se podrían ir haciendo mientras tanto. Los aviones no tienen por qué circular para un viaje de placer. El turismo es una de las industrias que debe desaparecer de nuestro horizonte, porque son una de las industrias más destructoras del sistema ambiente, con grandes construcciones, en lugares con agua y con playas y con vegetales, etcétera, etcétera. Los aviones hay que detenerlos, hay que deshacerse del motor de combustión interna,
hay que disminuir drásticamente el consumo de carne, o de ganado, mejor dicho, que son productores de gases que son peores que el CO2, que es el metano y otros gases. Es decir, hay muchas medidas que se pueden tomar, pero es necesario acabar con la burguesía, porque la burguesía no quiere deshacerse de la industria del gas y del petróleo. Y si lo quiere hacer a largo plazo, 50, 100 años, es decir, para cuando estemos extinguidos. Y la prueba de esto es de que, de acuerdo por la guerra en Ucrania entre Rusia y la NATO y Estados Unidos, Alemania, por ejemplo, puso en funcionamiento de vuelta todas las minas de carbón que se habían cerrado. Ustedes ya saben que las minas de carbón son uno de los grandes polucionadores y destructores del medio ambiente ya desde el siglo XIX. Entonces, y que toda la crisis que existe entre Europa y Rusia en este momento se reduce a tener gas y petróleo, que Rusia tiene la llavecita para darles el gas y el petróleo, entonces toda Europa está sufriendo por la ausencia de gas y petróleo. Es decir, la burguesía, mientras hace guerras y paga por miles de millones de dólares por una guerra que está causando estragos en el medio ambiente, dice que quiere hacer algo por el medio ambiente. La guerra en Ucrania ya le ha costado al planeta borrar del mapa lo poquito que habíamos avanzado en el año anterior en la producción de gases. Con la guerra se ha vuelto al nivel anterior. Y no va a ser la última guerra, va a haber más guerras y va a ser una de las fuentes de terrible contaminación ambiental. Y México no vive en otro planeta, no vive en el medio de la nada. México es una semicolonia que va a sufrir las guerras del agua, que va a sufrir los robos, que va a sufrir la superexplotación de sus recursos hasta agotarlos, y va a sufrir las consecuencias del cambio climático generado por la destrucción del medio ambiente del capitalismo. Se aproximan las grandes olas de calor del norte, las inundaciones en ambas costas, el deshielo en las grandes montañas, es decir, todas las catástrofes que los científicos ya han descrito amenazan a México, y todo eso va a empeorar la situación de la producción y consumo del agua y por lo tanto de alimentos para su población. Nada más. Gracias, Carlos. Gracias. Muy buenas palabras. Iván, ¿gustas agregar alguna participación en esta ronda? Sí. ¿Qué tal, compañeros? Adelante. ¿Me escucho bien? Bueno, pues estoy muy de acuerdo con lo que plantearon Rubén y Carlos. De manera general, quizás solo agregar que bajo esta dinámica que describen de la relación con la subordinación del país y el agua, con la explotación del agua, vale recordar que este año se cumplen 30 años de la aprobación de la Ley de Aguas Nacionales, que se aprobó en el año 92 durante el gobierno de Carlos Salinas de Gortari, y que fue precisamente una de las condiciones o precondiciones de la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Esto en conjunto con otra serie de transformaciones al marco jurídico, a la Constitución, como fue, por ejemplo, la reforma al 27 constitucional para permitir la privatización de las tierras ejidales y comunales, la ley del Servicio Público de Energía Eléctrica, también para subordinar toda la industria eléctrica, tanto a los generadores y empresas suministradoras privadas, pero también para ofertarles del fluido eléctrico barato a estas empresas que se instalaron en el marco del Telecán, y también, por supuesto, la ley minera y otras relacionadas con el ámbito laboral. Pero la Ley de Aguas Nacionales fue central para impulsar todo el modelo de país maquilador y de los proyectos de corte industrial y agroindustrial que se instalaron o se profundizaron en estos 30 años. Entonces, un recuento de lo que ha ocurrido desde entonces hasta la fecha es que en la actualidad tenemos más de 100 cuencas sobreconcesionadas y sobreexplotadas. Hay
más de la mitad, un poco, más o menos andamos de la mitad, 40, no recuerdo bien la cifra, 45%. pero de acuíferos están sobreexplotados. Los de mayor relevancia son sobre todo aquellos que están sobreexplotados. Y tenemos también una situación en la que hay mucha población que también no tiene acceso a agua. Aunque viva incluso cerca de fuentes, hace falta inversión en infraestructura, pero caso contrario no ocurre en lo relacionado con grandes empresas que pues sí logran obtener agua en estas cuencas. Y pues hay un montón de conflictos socioambientales relacionados con el tema de agua. De hecho, a nivel Latinoamérica somos uno de los países que tienen mayores conflictos vinculados con el tema del agua. E insisto, todo está relacionado con esta dinámica de subordinación del país, del territorio, de las infraestructuras, de las leyes, para este modelo subordinado a la economía de Estados Unidos, este modelo económico. Y ahora hablando regionalmente, ¿cómo impacta el cambio climático? Que es importante hacer esa distinción, porque a nivel nacional somos, de hecho, a nivel, internacional, somos más o menos el 11º país por población, pero somos como alrededor del 70-72 en relación con disponibilidad de agua per cápita. O sea, somos un país con baja disponibilidad de agua, tomando en cuenta la población, y también somos uno de los países, creo que somos el segundo país con mayor estrés hídrico en América, ¿no? Y, insisto, tiene que ver con esta dinámica. Pero ahora, ese estrés hídrico y esas afectaciones en relación con la disponibilidad de agua también afectan de manera distinta a las regiones del país, porque, por ejemplo, esa distribución de agua se concentra sobre todo en el sur-sureste del país, donde se concentra más del 70% del recurso hidrológico de México, y el norte es en general árido, y ahí es seco, pues, ¿no? Semidesértico en unas regiones, y eso también incide. ¿Por qué? Porque en esta dinámica económica, a raíz del Telecán que menciono, pues toda la industria se comenzó a instalar primeramente en la frontera norte, por la cercanía con el territorio estadounidense, también por las dinámicas migratorias, tanto de sur a norte, como la expulsión de mano de obra hacia México, que centralmente se quedaron en las ciudades del norte, y se empezaron a instalar estas industrias, tanto maquiladoras como industrias automotrices, industrias cerveceras y otros rubros que requieren mucha agua por la facilidad, aunque sean, Rubén, de que no es que no haya agua, es que sí la hay, pero está sobreutilizada y entregada a estas dinámicas, ¿no? Entonces, las ciudades fueron creciendo, hubo todo un boom demográfico vinculado con esas dos dinámicas, los flujos de mano de obra que van a Estados Unidos o son expulsados de allá, y los flujos de capital que vienen de norte a sur para instalar y aprovechar la mano de obra superexplotable. Pero también en las condiciones centrales ha sido la explotación del agua. Y estas dinámicas sin duda han incidido en estas crisis hídricas que hoy se ven en el norte del país, que quizás la de Monterrey, la de Nuevo León, sea la más emblemática o la más grave incluso por la manera en la que ocurrió, los efectos que tuvo, y que vale decir, no es menor pensar que iba a ocurrir una crisis así, porque Monterrey es la ciudad del norte de mayor tamaño, es la que concentra más actividades industriales vinculadas al agua, como son las industrias refresquera, la cervecera, la industria siderúrgica y demás, que al final de cuentas, esas ciudades crecieron precisamente por estos grandes polos industriales vinculados sobre todo a la economía de Texas, ¿no? Hablando en términos regionales. Pero hay otras ciudades o regiones del norte que también padecen crisis hídrica, como es en Coahuila, que es ahí donde está afectando más la sequía, en el norte de Coahuila, en Sonora, en Hermosillo. Hubo también recientemente protestas ciudadanas por la falta de agua en ciertas colonias, aunque en las últimas semanas hubo también ahí precipitaciones fuertes, que hubo inundaciones y demás. Son esporádicas, o sea, no se tienen periodos de varios meses de lluvia, sino que llegan de repente lluvias esporádicas que luego sí provocan estos efectos y que aparentarían que llueve y hay agua, pero en realidad es que la mayor parte del año no hay lluvia, pues, ¿no? Y en el caso acá de Baja California, pues también estas dinámicas han impactado en la disponibilidad de agua, y ahora estamos viendo también una crisis del agua en Baja California,
que ahí sí tiene que ver directamente con todas estas dinámicas, pero los efectos del cambio climático en la cuenca del río Colorado, que han estado reduciendo los escurrimientos, y así como varios pueblos, yo me gusta hacer esta analogía para que se entienda la gravedad de lo que estamos viviendo acá, que así como varios ciudades, pueblos o regiones cercanas a la Ciudad de México tienen problemáticas, dado que esa gran urbe absorbe agua y expulsa aguas residuales, por así decirlo, que ya requiere jalar agua de otras cuencas, como lo mencionaba Rubén en su participación. En este caso, en el río Colorado, es la principal fuente de toda la zona costa del sur de California, que incluye la ciudad, todo el corredor urbano industrial de Los Ángeles hasta San Diego y se brinca hacia Tijuana, que cabe decir, no están geográficamente ubicados en la cuenca del río Colorado, sino fuera de esta, y se trasvasa el agua a esas zonas. Entonces, todo ese crecimiento, ese potente crecimiento industrial del sur de California, que vale decir que California es una entidad con más de 40 millones de habitantes, se debe en gran medida al río Colorado y al trasvase de esta agua. Entonces, todo ese potente, insisto, desarrollo que se ha ocurrido ahí, que es California la punta de lanza del capitalismo, la cuenca del Pacífico, históricamente ha sido por la obtención de agua del río Colorado y por, ya ahora sí que yéndonos mucho más atrás, porque Estados Unidos se apropió del río Colorado con la guerra con México y con el tratado Guadalupe Hidalgo, ¿no? Pero bueno, desde entonces todo ese desarrollo del sur oeste estadounidense tiene que ver con esto. Y ese desarrollo, llevándolo a la actualidad, es lo que estamos viviendo, cómo estas grandes ciudades siguen creciendo y requiriendo mayores recursos de agua, y estamos sujetos a un tratado de aguas que implica que en Estados Unidos es donde se mide el agua, ¿no? En las presas de Estados Unidos es donde se mide el agua y donde se aplican o se basan para aplicar los recortes, ¿no? Incluso tenemos crítica respecto a que Estados Unidos bien pudiera manipular el volumen de sus presas para, como ya lo he hecho en anteriores episodios, para simular escasez de agua artificial y afectar en los volúmenes a México. Pero bueno, acá ya hablando a nivel local, también toda esta dinámica industrial y de agricultura exportación es la que acapara los mayores volúmenes de agua y que se beneficia precisamente por estas facilidades que se establecieron con la Ley de Aguas Nacionales del 92 para mercantilizar el líquido y para apropiarse de las cuencas y los volúmenes de agua en beneficio de capitales, de grandes capitales, pero sobre todo capitales transnacionales. Y otra cosa, nada más para agregar, que me parece importante mencionar, que yo un poco estudio en el doctorado y en lo que he hecho de investigación, es la relación del agua con la energía, lo que se conoce como el nexo agua-energía. Y si revisamos, digamos, la composición económica de México y sobre todo la industria de exportación, pues pudiera verse que quizás no sea, comparándolo con otros sectores, tan consumidora de agua, ¿no? Por ejemplo, con la agricultura o la agroindustria, que también es de exportación. Pero lo que sí ocurre es que la industria en México es altamente consumidora de energía, en particular de energía eléctrica. En el país, el 60% del fluido eléctrico que se produce del país lo consume la industria, que es en su mayoría exportación. Esto es distinto si lo comparamos con otros países de Latinoamérica. Incluso en Brasil la industria consume entre el 30 y el 40%. En otros países consume el 20% de la electricidad, pero solamente en México consume el 60% de la energía eléctrica que se produce en el país. Mucha de esta energía es hidrointensiva, quiere decir que requiere mucha agua para producirse. Entonces, la privatización o el modelo neoliberal de la industria eléctrica siempre ha tenido, digamos, dos vertientes. Una es que se pueda ceder, digamos, el mercado a las industrias transnacionales energéticas que aprovechan también los flujos de agua acaparables y mercantilizables, pero también en proveer la energía eléctrica barata a estas industrias, y es una forma de consumo de agua o de agua virtual, podríamos decirlo, ¿no? Entonces, toda esta dinámica también vinculada a energía, insisto, es hidrointensiva y está sobre todo subordinada, ahí sí, directamente a la industria. Entonces, incluso acá en Baja California tenemos déficit energético, ha habido apagones, pero lo que no se dice es que más de la mitad de la energía la consume el sector industrial, y eso es consecuencia también de los problemas, ya vamos vinculando ambos temas, ¿no? Tanto de problemas de agua como problemas energéticos. Y
ya con eso termino para no abundar mucho, pues tiene que ver con estas transformaciones, insisto, jurídicas, en términos de arancelarias, excepciones fiscales y facilidades de explotar los recursos naturales, el agua, y en proveer de energía barata a todas estas industrias que vienen a operar este modelo de neocolonización del país, comandado por Estados Unidos, y bueno, por último, me faltó decir, disculpen, el tema de la industria cervecera, que es lo que hemos estudiado muchísimo, porque en Mexicali tuvimos el conflicto con la cervecera, que fue un levantamiento popular muy importante y que logramos ganar, digamos, la consulta que hizo el gobierno federal en marzo del 2020 y que ha sido todavía una lucha posterior a esa, el que se cumpla el resultado de la consulta para que se salga y se desmantele esta planta cervecera. Nos pusimos a analizar este tema de la industria cervecera de exportación y ahí sí me parece que el modelo colonial es de los más claros, porque somos a nivel mundial el cuarto país productor de cerveza, pero somos el principal exportador del mundo. Somos hablando de México, pues no es que ahora sí que nosotros... No es que nosotros somos. Sino las industrias en México, ¿no? Pero es el principal exportador y el competidor más cercano es los Países Bajos, que ahí, digo, es muy importante en términos cerveceros los Países Bajos, pero México ahora exporta el doble de los Países Bajos. Y dices, bueno, pues quizás si nos quedamos ahí con esos dos datos, pues pensaríamos que la cerveza se exporta, el principal importador de cerveza en Estados Unidos. 2 de cada 3 cervezas importadas en Estados Unidos se producen en México. Y es claro cómo esta dinámica ocurre sobre todo o se intensifica cuando la sequía en el sur y suroeste de Estados Unidos se intensifica, y a partir de ahí en Estados Unidos la industria cervecera, la producción de cerveza empieza a disminuir. Y ocurre lo contrario, en México empieza a incrementarse la industria cervecera de exportación, que va sobre todo a Estados Unidos. Entonces, a lo que voy es que hay una relación muy clara desde producción y consumo de cerveza a México, al norte del país, donde tiene mayor cercanía, pero es donde hay mayores problemas de agua por las consecuencias del cambio climático y la zona de por sí árida. Entonces, ahí es claro esta dinámica, insisto, de cómo exportan su estrés hídrico a México e importan cerveza, manufacturas, hortalizas y demás, ¿no? Entonces me parece que la industria cervecera es muy emblemática de esta dinámica y por eso también es importante poner el foco ahí, porque hay intereses por continuar esa dinámica de explotación de los recursos de México para favorecer el mercado de Estados Unidos en muchos vertientes. Bueno, esto es lo que quería comentar. Gracias. Carlos, adelante. No, solo para agregar lo del compañero, me pareció muy interesante también, solo para adelantarles algo. California está sedienta, está bajo una enorme presión, no hay maniobra aquí de que hay sequía. El lago Med, que es una gran acumulación de agua, que daba agua a México y a 3 estados en Estados Unidos, está seco, está por debajo, ya empieza a estar por debajo del nivel en que puede producir agua para transmitirla, y está sediento. Y paulatinamente California, y ojo, cuando hablamos de California estamos hablando, si California fuera un país independiente, sería la 5ª o 6ª potencia del mundo. Y está avanzando cada vez más al norte de México, arrancando recursos para no gastar los propios. Y el agua es uno de ellos. Por eso las industrias han ido variando. De pequeñas industrias maquiladoras, hoy tenemos fábricas de producción de automóviles, etcétera, etcétera. Más aún, en el 2030 está previsto que en California no se pueda fabricar más automóviles que no sean eléctricos. Es decir, los autos de combustión interna, de motor de combustión interna, no van a poder producirse más allá del año 2030-32. Ya hay una ley. Pero ya están reacomodando los productores para cumplir con lo menos posible y tratar de ver cómo la producción puede trasladarse cada vez más al norte de México y por lo tanto abundar en el robo de recursos para burlar la propia ley de los estados imperialistas en Estados Unidos.
pero todo Estados Unidos va a estar en la necesidad de robar agua. También está en peligro la cuenca hídrica de Yucatán y toda esa zona a las que tiene acceso también el imperialismo yanqui. Nada más. Ok, gracias. Me parece que justamente hay buena parte del fenómeno y de los factores y de sobre todo de las relaciones estructurales que tienen que ver con opresión, explotación, pues están bastante claras, están bastante evidentes, y me parece que justamente la lucha desde hace varias décadas no ha cesado. Justamente tenemos aquí en México pues las experiencias de los pueblos yaquis. Tenemos también experiencias de varios pueblos que han a la par justamente defendido sus territorios pues del saqueo del agua. Uno de las luchas más recientes que tenemos es la de Bonafont, justamente en Puebla, en donde varias comunidades pues prácticamente echaron a patadas a Bonafont y tomaron la planta de embotelladora. Entonces, me parece que hay justamente mucha resistencia, a veces hay mucha conciencia de algunas otras cuestiones, sobre todo en los entornos urbanos. También cabe destacar la cuestión de cambio climático y esta cuestión del agua, van de afectaciones a los ingresos y a la economía, a las economías regionales o locales. Nos dirían que en el norte del país hubiera fuertes pérdidas económicas en varios sectores a raíz de todos estos periodos, ¿no? De el gobernador a decir que, bueno, le iba a pedir unos litritos más a las refresqueras, que no fueran, no fueran gachas, ¿verdad? Que no se quedaran con todo el agua, que con agua les había dado agua, y pues, bueno, poco a poco fueron aflojando, y bueno, ya todo el mundo quedó, entre comillas, ya dijeron, bueno, con eso vamos a dejar satisfechos a todo el descontento social. Sin embargo, pues el panorama, como bien lo mencionaba Carlos, pues viene a agravarse con los años, viene a ser todavía más variable, a terminar justamente afectando no solamente en términos económicos productivos, directos como un recurso, sino también como un problema. Es decir, se espera, por ejemplo, que los ciclones, las tormentas en los próximos años y en las próximas décadas afecten gravemente una buena parte de la producción, tanto industrial como también, más bien, la producción local de un buen de comunidades en el sur del país. Y obviamente de forma contraria en el norte, pues efectivamente el hecho de que exista este cierre de llaves para la población, este cierre de llaves para los oprimidos y explotados, pues efectivamente va a derivar en un ahondamiento incluso no solamente del desplazamiento de esas mismas comunidades, sino ahondamiento también de la violencia en el norte del país. Cabe destacar que los países justamente que enfrentan, o las regiones que enfrentan mayores problemáticas a raíz del cambio climático, también son las regiones en donde la violencia o los conflictos se están acrecentando, se están haciendo más presentes. Efectivamente, la combinación de narco y la combinación de empresas transnacionales en nuestro país nos lo ha demostrado muy bien. En el caso de las minerías, pues hacen muy buena mancuerna, y en el caso también pues de potabilizadoras, de embotelladoras, perdón, refresqueras, cerveceras, etcétera, pues de la misma forma seguramente vamos a estar o de otros cárteles más o menos legales o ilegales, que de todos modos no dejan de ser criminales prácticamente, pues se van a ver cada vez más ahondadas las repercusiones que pues efectivamente van a implicar la afectación de miles de una población bastante considerable, tanto en el norte como en el sur del país, y tarde o temprano también de las zonas urbanas.
Algo que también destacaba Rubén es que, pues efectivamente, ¿no? La Ciudad de México y sobre todo las grandes metrópolis o simplemente las urbes son prácticamente insostenibles por sí mismas, ¿no? Es un poco gracioso cuando escuchamos hablar a las autoridades, a los políticos decir, bueno, es que vamos a construir o a hacer una ciudad sostenible y una economía capitalista sostenible. Bueno, no sé, efectivamente, pues es demagogia pura, pues vaya, es querer vivir en otro universo, imaginarnos en otro universo en donde los recursos no son, ¿cómo se llama? Ni son ilimitados, ni no son finitos, exactamente. Entonces, en esas mismas condiciones, pues sí, podríamos pensar en un crecimiento absoluto. Sin embargo, en estas condiciones en donde los sistemas ambientales se ven alterados, en donde los mismos ciclos de los mismos recursos se ven afectados, pues efectivamente no estamos en un panorama, no nos encontramos en una situación en donde nosotros podamos decir, hay un futuro, ¿no? Bajo estas condiciones no hay futuro. Esa es la realidad, que bajo estas condiciones no hay futuro. Me parece que de alguna u otra forma hay mucha expectativa respecto al qué hacer. Desgraciadamente, creo que hasta ahorita no hay, salvo las respuestas locales, no hay un real cambio de paradigma en la toma de decisiones, ¿no? Iván mencionaba justamente la trascendencia de las llamadas reformas neoliberales, o más bien las reformas salinistas, que prácticamente a pesar de la llamada reforma energética y la nueva reforma, ¿cómo se llama? Las nuevas reformas que ha sacado el gobierno de la Cuarta Transformación, pues en realidad los esquemas siguen vigentes, sigue la expropiación, sigue el saqueo, la explotación, perdón, el saqueo, sigue justamente la opresión y la contaminación a por doquier. No existe hasta la fecha una responsabilidad realmente ecológica, o no existe hasta la fecha toda una estructura jurídica que no solamente en palabras, sino también en los hechos, limite y sancione a las empresas, ¿no? Entonces, efectivamente, no lo va a haber bajo el mismo esquema de pues, políticos burgueses, ¿no? Y bajo el mismo esquema de subordinación a las empresas transnacionales o a los grandes capitales, pues efectivamente no lo va a haber. Quisiera continuar mencionándoles a lo mejor trayendo un nuevo tema o un tema un poco más específico acerca de cómo ven las demandas, el movimiento social, y también cómo ven la cuestión del agua dentro de esta nueva administración y dentro de posiblemente la administración que se viene. Sabemos que pues prácticamente vaya, de forma realista, pues Morena sigue siendo uno de los grandes socios también de las empresas transnacionales, y sigue siendo grandes socios también de los caciques locales, sigue manteniendo pactos de impunidad, sigue manteniendo trata de mantener a como dé lugar todas las líneas o todas las rutas de ganancias, trata de mantener, lo vimos en la pandemia, que justamente pues incluso hubo varias ocasiones en donde había inseguridad hídrica para varias ciudades, había recortes, cierres, etcétera, y pues lo importante era de alguna u otra forma que siguiera la actividad productiva y sobre todo pues la actividad industrial, ¿no? No se diga efectivamente pues toda esta apertura exterior sobre todo. Bueno, no sé, Carlos, Iván, Rubén, no sé yo quién. Me tengo que retirar dentro de 10 minutos, así que me gustaría decir algo y ya me voy. Ok, adelante, Carlos. Gracias. Bueno, hasta luego, Carlos. En 5 minutos me voy. No hay solución con la burguesía en el poder, porque la burguesía se va a sostener hasta el último momento para entregarle a las multinacionales y a sus propias empresas lo poco que vaya quedando de los recursos naturales que están amenazados tanto por el imperialismo y las ambiciones de la burguesía local, sino también por los desastres ecológicos que se avecinan. Y la burguesía sabe los desastres ecológicos que se avecinan, sabe más que nosotros, sabe lo que nosotros
o por lo menos la población en general, no se le ha dicho, que es mucho peor la situación de la que nos pintan o la que la gente quiere ver. En esas condiciones, yo apoyo todas las luchas locales y parciales que pueda haber en relación al agua y a la energía eléctrica y todo lo demás, pero tengo la convicción de que hay que avanzar en inculcar en estas protestas la necesidad de insurreccionarse contra el conjunto del sistema, porque no va a haber soluciones. Y todas aquellas ganancias que creamos obtener en una lucha van a ser distorsionadas, olvidadas y boicoteadas por el poder, como pasó, por ejemplo, con el ejemplo que dio uno de los compañeros de ese plebiscito que se hizo, que ganó, pero que ahora hay que hacer otra lucha para ver si se cumple o no, porque así funciona el sistema en la actualidad. Entonces, nosotros somos insurreccionistas. Creemos que la solución empieza por derrocar al capitalismo. Bueno, gracias. Me despido de ustedes. Hasta la próxima. Y no dejen de venir a la conferencia internacional marxista antiextincionista a finales de octubre. Gracias. Gracias, Carlos. Adiós, nos estamos viendo. Adiós, camarada. Gracias, Carlos. Hasta luego, sí, gracias. Okay. Adiós. Continuamos contigo. Creo que había levantado primero la mano Iván, pero como ustedes. Ok. Sí, voy yo. Ahí va. A mí me parece que esta pregunta que haces que es muy importante. Y sí, yo coincido con Carlos, ¿no? Tiene que haber una transformación radical, revolucionaria para poder cambiar, digamos, la situación respecto al agua, los recursos y en general un montón de aspectos, ¿no? Incluso creo que, así como en su momento, una de las principales contradicciones que fue la de la tierra, fue la que, digamos, la que detona la revolución, la guerra de revolución mexicana. Ahora podría decir que el agua juega un rol similar por hacer alguna comparación, guardando proporciones, diferencias y contextos. Pero bueno, yo creo, pero me parece muy importante tanto lo que plantea Carlos como la pregunta, porque, por ejemplo, hay una propuesta de ley, una propuesta ciudadana de ley general de aguas que enarboló la Coordinadora Nacional Agua para Todos y Todas Agua para la Vida. Es una propuesta bastante avanzada que plantea en sentido. Y cuando llega el gobierno de la 4T, sé que muchos compañeros y compañeras de esta organización, de este proceso, tenían mucho entusiasmo por la posibilidad de que una ley con esas características, con la llegada de un gobierno progresista, pudiera aprobarse. Entonces tenían mucho entusiasmo, pero la realidad es que se dieron cuenta de que el asunto del agua, digamos, toda la legislación y el modelo actual de gestión y administración de los recursos hídricos, ahí es donde están las mayores presiones de la oligarquía, tanto fuera como el interior del gobierno, de los congresos, para que no se cambie nada, ¿no? Entonces tenían mayoría calificada en la primera legislatura de 2018-2021 para poder haber aprobado una reforma constitucional y no lo hicieron. ¿Por qué? Porque obviamente por los pactos que generaron con la burguesía, pero también porque hubo un foro, se empezó a discutir la posibilidad de cambiar y aprobar una nueva ley general de aguas, una ley nacional de aguas, y todo eso se vio truncado precisamente por la mafia del agua, que tiene sus tentáculos en el Congreso y en un montón de sectores de la administración federal y que ejercen presión, tienen medios de comunicación, tienen un montón de, incluso el apoyo directo de Estados Unidos y su embajada para hacer presión. El asunto es que lograron que no se hiciera ni siquiera una ley que modificara ligeramente el aspecto hídrico, ¿no? Digamos, que moderara un poco la explotación del agua como se pretendió, por ejemplo, con la ley de la industria eléctrica, que no es quitarles el mercado a las industrias eléctricas, energéticas, sino moderar un poco el saqueo que venían haciendo. No, ni eso, en el agua no se pudo, ¿no? Y eso da cuenta de que digamos, los intereses sobre este recurso son de los más poderosos y son de los más difíciles de cambiar, incluso aunque sea mínimo. Entonces sí creo, coincido con Carlos,
en que para que haya una nueva ley de aguas nacionales, así como la Revolución Mexicana devino la Constitución del 17 con sus alcances y limitaciones, pero se concretó muchas de las demandas ahí, y una de las principales fue el artículo 27 constitucional. Así tendría que haber un proceso revolucionario en México para poder cambiar la ley y la situación referente a las aguas nacionales. Eso creo que es importante mencionarlo. Y por otro lado, hablando ya de la política del agua de la actual administración y la que supongo que le va a seguir, que yo también coincido en que va a ser de Morena, y que tiene que ver con estas dinámicas industriales que venimos hablando y de transformación del territorio nacional en función de estos intereses de los capitales privados y sobre todo industriales y agroindustriales. Lo que va a ocurrir es que todos estos proyectos industriales se van a pasar al sur-sureste, y el Tren Maya y el corredor transísmico son centrales en esta dinámica. Y va a ser una forma también en la que se van a excusar, digamos, en decir, bueno, estamos haciendo una transformación porque ya estamos limitando la instalación de estas industrias de alto consumo hídrico en el norte, donde hay esta dinámica de escasez, pero bueno, váyanse al sur-sureste, ahí está Veracruz, ya lo he dicho, literalmente lo ha dicho López Obrador, está el Papaloapan, está Grijalba, está el Usumacinta, vayan para allá. Y insisto con el tema de las plantas cerveceras, porque es donde pues tuvimos, ahora sí que nos metimos más a estudiar y a analizar por la problemática acá en Mexicali. Me parece que es emblemático lo que está ocurriendo, porque tras la consulta, tras la lucha que se saca en contra de la construcción de la planta de Constellation Brands, que era 100% exportación a Estados Unidos, pues entonces se hace la consulta, ganamos, y sí se ha estado, aunque hemos estado, ese ha sido otro campo de batalla, sí se ha estado desmantelando, a paso, arrastrando los pies, pero se ha estado desmantelando. Y en los informes de la empresa y en la declaración del gobierno, pues ya están proyectando la construcción de una planta en Veracruz. Entonces, me parece que esa es una dinámica que los siguientes años va a seguir, que el gobierno federal les va a ofertar el sur-sureste para, no solamente en términos de mano de obra, que esta idea que tienen de construir estas cortinas de desarrollo, le llaman, ¿no? Para obtener mano de obra superexplotable de la migrante, sobre todo, que viene del sur o de Centroamérica, y también muy subordinada a la política migratoria estadounidense, pero entonces se van a impulsar estos corredores, y ahí tienen el pretexto, y lo digo entre comillas, de que hay abundancia de agua, porque si bien ahí está la mayor parte del recurso hidrológico, pues también la realidad es que muchas comunidades no tienen agua, ya sea por falta de infraestructura y de inversión pública relacionada con el agua, pues el saneamiento, pero también por la contaminación que ya se da por otro tipo de industrias, y que eso también es una forma de expropiar agua a las comunidades, el contaminar los afluentes. Entonces, esa es otra dinámica que me da la impresión que va a profundizarse en lo que resta de este gobierno y el que sigue, de cómo todos estos grandes capitales consumidores de agua se van a ir al sur-sureste y sobre todo al corredor transísmico, ahí donde va a estar el eje geográfico de esta nueva dinámica industrial, económica, que va, insisto, a aprovechar la mano de obra, el territorio, las infraestructuras y el agua. Entonces, me parece que esas son las dos dinámicas que veo que están en el contexto del nuevo gobierno. Gracias, Iván. Adelante, Rubén. Sí, gracias. Pues yo estoy completamente de acuerdo con el compañero Iván, acerca de, pues, qué perspectivas hay sobre la lucha en contra del saqueo del agua en el marco, digamos, de este gobierno y también el que sigue. Pues sí, yo veo un balance desafortunadamente desfavorable, ya que hasta ahora, por ejemplo, en el marco de la lucha en contra de megaproyectos, por ejemplo, como el de Tren Maya, pues la mayoría de las organizaciones que están desafiando al gobierno en contra de este megaproyecto, pues se han visto aisladas, ya sea, digamos, por sus propios alcances, porque han enfocado su lucha de manera regional, o porque, digamos, por algunas características, digamos, de su autonomismo, no han logrado dirigir la lucha a una cuestión nacional que pueda realmente enfrentarse a la cuestión. Es que también tiene que ver ideológicamente, creo yo, con lo que ha significado este gobierno de la Cuarta Transformación en la mente de mucha gente, y además de que, bueno, claro, existe una campaña muy grande de desprestigio a cualquier oposición que haya contra el Tren Maya, sobre todo pues que las figuras que más se observan son pues payasos de la televisión como Eugenio Derbez o ecologistas huaychicas, ¿no? que se pronuncian, pero desde una perspectiva
perspectiva sumamente condescendiente, burguesa, que no tiene absolutamente nada que ver con los intereses de los pueblos de las zonas afectadas. Y bueno, ha pegado también mucho la campaña de propaganda oficial, en la cual pues se repite pues cosas como que las vías ya están, no se va a tirar ni un solo árbol, cosas por el estilo. La gente, digamos, le da mucho el beneficio de la duda actualmente al presidente, pero pues no es tanto la cuestión, digamos, de la infraestructura de transporte. Digo, yo desde mi perspectiva considero que mejorar la infraestructura de transporte del sureste es algo sumamente benéfico. Sin embargo, sabemos que el Tren Maya no va dirigido a eso, sino a la generación de más urbanización en el sureste, que deprede recursos naturales, que además privatice ejidos. Hay muchos ejidos que se están privatizando ya en el sureste. Están utilizando tácticas mañosas como las que utilizaron en San Salvador Atenco, de mayoritaria asambleas con priistas o con gente pues que es digamos del gobierno, para poder vender los ejidos, para permitir el desarrollo de estas mega obras. Y bueno, desafortunadamente ha faltado esa capacidad de articulación de tantas luchas que hay por la defensa del agua y el territorio en el país, para poder realmente pues hacer algo, ¿no? También coincido mucho con el compañero Iván cuando menciona, ¿no? O sea, Constellation Brand arrastrando los pies, pero se está mudando a Veracruz porque ya le ofrecieron trato de que se vaya a Veracruz. Y sí, coincido en que tiene mucho que ver con este desarrollo del corredor interoceánico, el Tren Maya, que ahora pues, son intentos por industrializar estas zonas, y que además el corredor interoceánico, pues su objetivo es que transiten mercancías no nada más desde México a Estados Unidos por mar, sino también de Estados Unidos al oeste y viceversa, ¿no? En el marco de que pues ya no se puede depender tanto de la mano de obra barata de China, sino que ahora se va a depender la mano de obra barata de México y Centroamérica. Entonces, considero que pues sí, desafortunadamente, a mi parecer, esa es la perspectiva. Hace falta construir un programa y además pues un trabajo de base que sea lo suficientemente fuerte, arduo, para poder aglutinar todas estas grandes luchas que se están llevando a cabo de manera aislada. Y bueno, además, pues sí, comparto la crítica del compañero cuando menciona que pues el gobierno cuando llegó pues daba una ilusión a muchas organizaciones o a muchos activistas que defienden el agua, de que se podían cambiar las cosas, que al menos iban a poder hacer una nueva ley de aguas nacionales, ¿no? Cosa que pues no se ha hecho. Yo recuerdo, yo estuve muy al pendiente al principio de que en la Conagua o por parte de la Conagua se creaban muchos foros encabezados por la directora en ese entonces, Blanca Jiménez, y pues participaban, por ejemplo, compañeros de la coordinadora Agua para Todos, Agua para la Vida. Se les daba mucho espacio para la discusión, para la participación, para que dieran puntos de vista, pero esos foros nunca terminaron en absolutamente nada. O sea, solamente era una manera, digamos, perdón si no es mi intención faltarle al respeto a los compañeros de la coordinadora, pero pues mantener a los compañeros entretenidos pensando que se podía lograr algo, y a la mera hora pues nunca se logró nada. Y ahorita muchos de los, bueno, el principal pretexto para no dar ese tipo de verdaderas transformaciones, aunque sea en el marco del reformismo muy tibio, muy a pasitos de bebé, pues es que como ya no se tiene una mayoría absoluta en el Senado o en las cámaras, etcétera, no se puede hacer gran cosa. Recuerdo hace poco, pues como que se dio ese cambio radical entre el discurso de que decían, ténganos paciencia, todavía no podemos revertir lo que se hizo en 36 años de neoliberalismo, y ahora ya se tiene el discurso de que, bueno, ya no se puede hacer gran cosa porque ya voy de salida, ¿no? Entonces, así se ha manejado, digamos, ahorita el gobierno en el marco, o sea, en estas luchas, y sí, desafortunadamente considero que el balance es desfavorable. Se tiene que hacer un trabajo de base muy fuerte para tratar de aglutinar todas estas luchas aisladas. Y bueno, también como acotación, bueno, el compañero Carlos preguntaba acerca de si existía la tecnología de desalación de agua, y claro, sí en México existe, ¿no? Y se utiliza sobre todo en el estado de Baja California Sur y en algunos otros estados costeros, la desalinización de agua para la potabilización de agua, solo que es un proceso muy caro. O sea, sí se genera agua potable a través de agua de mar. Digamos, el beneficio de que el agua del mar haya por tantos millones de años acumulado materia orgánica y se haya degradado hasta el grado de mineralización, se produce más que nada pues sal, es lo que más está disuelto, y eso en general, digamos, es lo más fácil de eliminar, pero esa sal disuelta pues se tiene que hacer a través de procesos que son muy caros, con altas presiones, de osmosis inversa, ultrafiltración, etcétera. Y pues sí, de que se puede, pero sí es caro, es dificultoso, es mucho más difícil y costoso y menos productivo que, por ejemplo, potabilizar aguas de ríos o de embalses o de agua dulce en general, ¿no? Pero sí, existe eso. Ok, gracias.
Sí, justamente, bueno, un poco abondando también, creo que esa pregunta también está pendiente por responder. Me parece que sí hay incluso de la mayoría de institutos o de centros y en torno a eso, ¿no? A una cuestión de, bueno, no le vamos a quitar el agua a la burguesía, por supuesto que se la vamos a seguir dando, pero ahora vamos a ver si podemos conseguir agua, pues de dónde, varios. A nivel mundial ha habido, pues vaya, muchos adelantos tecnológicos en términos de pues, desalinización de aguas, captación pluvial, tratamiento de aguas, etcétera, etcétera, etcétera. Sin embargo, creo que justamente, pues el punto está ahora sí que la crítica que hace Iván está en el clavo, ¿no? El problema, pues, no es que haya mucha agua, el problema es a quien se le da el agua, que sí se puede beber, ¿no? Porque efectivamente a la población no. El mismo representante de Conagua en 2006 hizo de hecho una declaración en una entrevista de Canal 11, hizo una declaración y le preguntaron, bueno, ¿y usted cómo ve la situación del agua, perspectiva para la zona metropolitana del Valle de México? Y prácticamente él dijo, bueno, es que en realidad sería más barato mudar a toda la población porque no va a tener de otra, o sea, la realidad nos va a alcanzar de tarde o temprano, que mantenerla ahí. Dice, es más difícil mantenerla ahí, nos estamos exponiendo a que se hunda más la ciudad, a gastar más en sacar el agua, nos estamos exponiendo a que se inunde, nos estamos exponiendo a deslaves, nos estamos exponiendo a que no llegue agua potable, a que, pues, debido a la gentrificación, que por cierto ha ahondado Claudia Sheinbaum, pues efectivamente, pues dice, pues es que cómo es insostenible. Y efectivamente no es el único caso, ¿no? Porque ¿a dónde mueves una ciudad con esa monstruosa cantidad de habitantes? Está difícil, al Valle de Toluca, al Valle de Mezcal, a otra cuenca, que a fin de cuentas es solamente mover el problema y de todos modos, mientras el mismo capitalismo y la misma lógica de explotación, la misma lógica de saqueo se mantenga, pues vaya, en realidad solamente estás pues prácticamente mandando a la ¿cómo se llama? A la muerte, ¿cómo se llama? A la agonía mortal más bien, pues a toda la población, a todos los pueblos, sobre todo, tanto sectores absolutamente rurales, como no se diga los urbanos, y obviamente todas las poblaciones que están cercanas a todos los centros urbanos. De alguna u otra forma, creo que también es muy importante comunicarle eso a la gente, que no es porque la gran solución vaya a venir como tal de, pues, simplemente la implementación de cuestiones tecnológicas, que sí ayuda, que sí creo que un programa revolucionario debería de contar con una cuestión de, bueno, a diferencia de tales administraciones burguesas, sí le vamos a meter justamente recursos para garantizar de alguna u otra forma lo más posible, pues obviamente el acceso al recurso, ¿no? En términos de calidad, en términos de disponibilidad, asequibilidad, etcétera, ¿no? Dar cierta seguridad hídrica. Pero sobre todo creo que, como menciona Iván, creo que el agua es un fuerte motivo en términos de supervivencia para, pues, decirle a toda la población mexicana, pues en realidad a todos los pueblos tenemos que hacer una revolución en ese sentido, ¿no? Porque no hay una viabilidad o no hay un futuro bajo un esquema que pues te va a terminar dando agua con arsénico o te va a terminar diciendo, bueno, pues ahora que llueva, pues abre la boca o pon algo y de ahí tómale. Y eso, si no te cobro impuestos o no te cobro algo extra por eso, ¿no? Y aparte de eso, pues obviamente yo como empresa privada te voy a vender el filtro, yo como empresa privada te voy a, como hace poco que salió una nota, no me acuerdo en qué medio, refiriendo justamente a estos locales de potabilización de agua, o bueno, potabilización entre comillas, que en realidad pues prácticamente no están potabilizando ni filtrando ni nada, ni están purificando nada del agua. O sea, así como venía el agua, solamente la echaban en un garrafón y así la vendían. Entonces, pues bueno, eso más parasitismo o más usura, pues no puede ser, ¿no? Es un absoluto fraude. Igualmente, por ejemplo, el mismo peso que le da la presente administración o que le da, que le da la presente administración no nada más local, sino en muchas otras regiones del país al agua,
es pues muy curioso, ¿no? En el sur de aquí de la Ciudad de México, me recuerdo ahorita el caso de Aztecas, en donde justamente hay varios manantiales que se conectan, hay toda una red de manantiales, y bueno, querían construir unos edificios, y justamente lo que terminaron haciendo es, pues para que esos edificios no se cayeran, pues agarraron todo el agua manantial y le echaron pues, al drenaje, ¿no? Entonces, pues en realidad ahí está el interés del capital, mientras muchas colonias, muchas zonas del sur de la Ciudad de México se quedan sin agua potable. Bueno, pues el agua potable es mandada por el gobierno de la Ciudad de México por la alcantarilla para construir y dar prioridad a un edificio, ¿no? Corporativo y habitacional, en donde obviamente quienes pueden vivir, pues efectivamente ahí pueden vivir sin ningún problema y sin ninguna carestía, pues sin ninguna, sin ninguna carencia, pues los burgueses, ¿no? Las familias burguesas. Entonces, efectivamente, creo que pues viene un panorama muy difícil, muy complicado. Es un problema radical, un problema profundo que efectivamente requiere soluciones radicales. Y bueno, yo un poco quiero, no sé, cerrar con un poco de esta cuestión. ¿Cuáles creen que sean entonces las demandas o los ejes que tendríamos de los que tendríamos que partir o de las banderas que tenemos que partir para justamente conseguir, pues, por un lado, a manera general, un futuro, y por el otro lado, pues, para integrar esta lucha por el agua, esta lucha desde abajo y esta pues lucha por la supervivencia y por la dignidad. Rubén, Iván, ¿quién gusta participar primero? Si quieres, bueno, sí me gustaría participar en esa cuestión. Yo considero que para poder dar una especie de solución, o no una solución, sino una perspectiva de cómo llegar, cómo luchar en contra de esta crisis, pues se necesita, bueno, para los marxistas tenemos claro, ¿no? Tenemos que expropiar a la burguesía, tenemos que generar una economía planificada, etcétera, etcétera, pero también para llegar ahí nos hace falta, creo yo, una perspectiva de programa de transición en el cual nosotros podamos establecer a la gente o decirle a la gente, mira, esto es lo que está pasando, necesitamos hacer estos cambios ya urgen, y puede que sea un salto demasiado grande entre eso y la revolución, ¿no? La expropiación de todas las industrias a manos de la clase obrera, pero en el mientras existen, por ejemplo, movimientos, por ejemplo, hay un movimiento muy entre liberal y reformista, que es tibio, pero que es de los primeros en los cuales se cuestiona a los grandes líderes sobre realmente lo que no están haciendo, ¿no? Para mejorar la cuestión del cambio climático, como es el movimiento de Fridays for Future, el de Greta Thunberg, el cual inclusive, pues, por parte de algunos grupos de izquierda es denostado. Considero que pues se queda muy corto, claro, pero existen movimientos así. Yo considero que hay que aplaudirlos, sumarse, a pesar de que, claro, vengan de países imperialistas, pues realmente no hay un sufrimiento tan grande por la cuestión climática, por la cuestión de la explotación de los recursos naturales como en el sur global, que también existen organizaciones así, pero sí, o sea, claro, te aplaude que existen ese tipo de iniciativas, hay que sumarse y hay que tratar inclusive pues, de llevarlas más lejos, ¿no? Entonces, en ese aspecto considero importante un trabajo de concientización, pero que pues pase, digamos, llene, digamos, este hueco que hay entre, tenemos una problemática ambiental producida por el gran capital, pues la última solución, ¿no? Que proponemos que pues sea la expropiación inmediata de todas las industrias, ¿no? Entonces, al respecto de eso, pues creo yo, pues hace falta rebasar el regionalismo de algunas de las organizaciones que pues se mantienen actualmente, y considero pues también la aglutinación, ¿no? De las luchas en un panorama nacional, ¿no? En una cuestión de lucha nacional en contra del saqueo del agua, y pues poner en perspectiva, creo yo, es importante. Pues, yo lo veo de esta manera, ¿no? O sea, el agua no es que se esté acabando. El ciclo del agua es un ciclo prácticamente permanente. Se escapan muy pequeñas cantidades de agua al espacio cada año, ¿no? Entonces son despreciables. Entonces el agua realmente no es que se esté acabando, el agua lo estamos contaminando. Y en teoría esa agua la podemos recuperar bajo procesos de saneamiento, de tratamiento de aguas, de filtración, evaporación, etcétera, que podrían en su momento dado, digamos, de emergencia ser muy costosos, pero el agua se puede recuperar. Sin embargo, para que no sea más complicado a futuro
que no vivamos en una sociedad como Mad Max, ¿no? Lo primero que hay que hacer es evitar que las grandes multinacionales nos la sigan robando. Y eso es lo que creo yo hay que poner de perspectiva y combatir también como algunas tendencias ecofascistas que tratan, digamos, de promover el control natal o de culpar a la población pobre, digamos, de esta situación que estamos viviendo, cuando en realidad que están robando el agua pues son la gente más rica y son los que realmente la están contaminando, mientras que nosotros somos los que padecemos de la situación, ¿no? Entonces, pues yo lo dejaré hasta ahí esa participación. Sí, muchas gracias, Rubén. Creo que justamente esta cuestión contra estas ideas ecofascistas es también muy importante, que plantean luego, pues prácticamente que solamente sobreviven las altas castas, que solamente sobreviven sujetos tipo Elon Musk, pero pues que nosotros sí nos moramos en el desierto, nos moramos de hambre, ¿no? Iván. Sí, yo también estoy completamente de acuerdo con lo que plantean, Rubén, y me parece bien relevante, digamos, la lucha cultural, incluso por transformar esta idea que la transición energética corporativa y hegemónica ha venido impulsando, como estos ¿no? que rayan el ecofascismo o en un liberalismo a ultranza, ¿no? Respecto a que somos responsables de la crisis climática y ambiental actual, y la realidad es que no es así, ¿no? E incluso me parece que queda incluso más claro en términos energéticos, que yo insisto, está muy vinculada con el aspecto hídrico, y que, por ejemplo, en México, y en general más o menos en todo el mundo, el decil más rico de la población es responsable de más del 50% de las emisiones de gases de efecto invernadero, y en el caso de México consume 7 veces más energía que el decil más pobre. Entonces, cuando hablamos de la transición energética y que se plantea que tiene que haber necesariamente una reducción en los niveles de consumo de energía mundiales, que gracias a que hubo energéticos como los derivados del petróleo, los hidrocarburos y sus características, es que se pudo desarrollar toda la civilización industrial hiperconsumista del capitalismo contemporáneo. Entonces, hay toda una corriente con la que yo concuerdo en que el nivel de consumo de energético y de materias primas actual es insostenible y no puede sustituirse con energías renovables. Es técnica, económicamente y ambientalmente imposible sostener ese consumo. Pero entonces también hay quienes concuerdan con esta idea, pero entonces plantean una reducción generalizada del consumo de energía y dicen no, o sea, tendría que, al contrario, los sectores que menos consumen energía, aquella población que está en condición de pobreza energética, por así decirlo, o sea, hablando solamente en cuestiones que tendrían que transformarse con una visión de transición energética que no necesariamente tiene que ser revolucionaria, por así decirlo, pero que es de sentido común. Estos sectores tendrían que aumentar sus consumos, ¿no? Para llegar a un nivel de consumo básico o para tener una vida digna, y aquellos sectores de mayor consumo de energía, no solamente en términos de la reproducción de su vida, como son las clases altas, las clases acomodadas que consumen muchísima energía, sino también el modelo industrial que venimos describiendo, subordinado a la economía de Estados Unidos, tendría que transformarse para pensar en una transición energética y ambiental posible, por así decirlo, ¿no? En términos mínimos o básicos. Pero entonces a lo que voy es que hay una desigualdad muy grande tanto en el consumo energético como en el consumo de agua, y es que todas estas dinámicas han privilegiado a los grandes capitales, a los sectores acomodados o de la burguesía para apropiarse de estas riquezas que son del pueblo mexicano en este caso, pero son riquezas sociales en general. Entonces me parece que sí, en cuanto a las demandas, tendrían que impulsarse tanto demandas para ir revirtiendo, digamos, este entramado que se construyó para facilitar el saqueo del país y de todas estas dinámicas económicas, pero por otro lado, sí construyendo un proyecto desde abajo que le dé un viraje total a estas dinámicas y que requiere no solamente proyectos, sino fuerza social, popular, y es ahí donde está la tarea principal, ¿no? En ir construyendo fuerza a través del trabajo de base, a través de la discusión política,
a través de ir desmontando todas estas falsos ecologismos, falsas soluciones y falsas transiciones energéticas, todos estos discursos hegemónicos para plantear que la raíz de todo pues es el modelo capitalista en el que vivimos. Entonces, si se quieren cambiar las cosas de raíz, pues tiene que haber una transición de raíz de estas dinámicas, y que si no ocurre eso, simplemente se va a extender la problemática, se va a minorar, quizás se va a poder sobrevivir, no sé, unos 10, 20 años más, pero son soluciones temporales que no resuelven la raíz de la problemática, y creo que es ahí hacer ambos trabajos, ¿no? Insisto, exigir, luchar por las demandas particulares, pero sin dejar de ver la raíz del problema, y poner en el centro que se requiere una transición radical, más bien transición, una revolución, pues en todos sus términos, para poder cambiar las cosas de raíz, y que hay límites también materiales del planeta que se están alcanzando, y que eso o lo hacemos de manera organizada o nos llega el momento en que va a tener que ser por la fuerza de las condiciones. Y creo que también llegar a ese punto, o esperemos que no lleguemos, ¿no? Pero desorganizados, sin proyectos, sin fuerza, pues va a ser también un problema. Entonces, eso es lo que podría comentar al respecto, y bueno, también es muy importante este tipo de eventos en los que podamos discutir colectivamente las problemáticas y ver cómo también nos seguimos articulando, vinculando, para pues ir fortaleciéndonos, fortaleciendo los procesos y apuntando ese horizonte que tiene que ser muy amplio, con mucha gente y con un proyecto radical desde abajo. Bueno, gracias. Gracias, Iván. Efectivamente, pues tenemos poco tiempo para actuar. Las condiciones están prácticamente hechas para que, pues desgraciadamente, lo que es sentido común se convierta, no haya forma de implementar el sentido común, sino es que por vías revolucionarias, ¿no? Pues es crítica en realidad la situación. Justamente por eso nosotros también hemos comenzado pues esta ronda, no solamente de sesiones a nivel nacional o en términos sobre las problemáticas nacionales, sino también pues a nivel internacional, justamente con los compañeros de Organización de Izquierda Revolucionaria en Argentina, con los compañeros del E-Party en Estados Unidos, que en conjunto pues somos International Left o Izquierda Internacional. Pues estamos convocando justamente el próximo 28 y 29 de octubre a una conferencia internacional que vamos a realizar aquí en la Ciudad de México. Va a ser presencial y en línea. En el esfuerzo están orientados hacia esta crítica, hacia este llamado, hacia una nueva internacional, socialismo o extinción. Entonces, pues mucho a nosotros nos parece muy importante no solamente hacer este debate, justamente también ir estableciendo, clarificando la problemática y estableciendo todos esos lazos, estableciendo toda esa articulación que sea posible para, pues vaya, ¿no? lograr superar, lograr salir con vida de todo este periodo histórico. Pues bueno, les agradecemos mucho personalmente, que también de parte de la organización y a nivel internacional también, a Iván y a ti, Rubén, por la participación. Les agradecemos a todos los compañeros del público en general. Les invitamos a que pues sigan compartiendo el video, a que sigan siguiendo nuestras redes sociales. Les invitamos también a que estén al pendiente de las demás actividades, a que se sumen también a todo este proyecto organizativo, y también a todos estos, pues, sobre todo espacios de discusión y también espacios de acción, ¿no? Prácticamente en los próximos años se vienen situaciones ya un poquito más complejas todavía, en donde se van a ver más comprometidas tanto cuestiones de salud, tanto cuestiones de, ¿cómo se llama?